La crisis y la violencia en el país se ha vuelto mucho más incontrolable en estos días, en el que precisamente vemos que hay crisis carcelaria, que se están tomando de rehenes a policías, a guías penitenciarios, y tenemos ya entendido que se ha fugado un nuevo PPL peligroso, y es precisamente Colón Pico quien se habría fugado de la cárcel en Riobamba. Esta es la situación terrible, desconsoladora, la que vivimos los ecuatorianos, y es que la violencia sigue en aumento. En los últimos 7 días, más de 130 muertes violentas en el país. De estos temas vamos a conversar con la asambleísta Sandra Rueda, quien se encuentra con nosotros vía telemática para platicar precisamente alrededor de esto y otros temas importantes en el país. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta. La situación en el país está insostenible, incontrolable. El estado de excepción contribuirá a frenar esta situación de violencia que vive el país, inclusive en las crisis carcelarias. Bienvenida, asambleísta. Buenos días, Pedro, y antes que nada, permítame dar y extender un gran abrazo a todo ese pueblo manabita, pidiendo 1000 disculpas por el tono de mi voz. El clima aquí en la capital es un poco variante y también bastante frío. Efectivamente, desde la provincia de Napo, un abrazo grande, muy orgullosa de ser amazónica y de representarlos. Y bueno, pues hablando directamente sobre el tema y sobre su pregunta, ciertamente soy parte, para información del público, soy parte de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, y ciertamente hemos tenido que realizar en estos últimos días trabajos constantes y por supuesto, acciones inmediatas. Y justamente yo había emitido un documento el mismo día domingo, cuando justamente se dio la noticia de que José Adolfo Macías simplemente ya no se lo encontró. Fito no estuvo. Y sobre ese tema, pues le había requerido a quien representa al Ministerio del Interior, a la ministra, así como a quien representa al SNAI, información importantísima, porque es terrible el no saber ni siquiera en qué momento fue que Fito salió de esta cárcel. La inseguridad, como usted bien lo ha dicho, es terrible, y no solamente con el tema del sistema carcelario, y en ese sentido es lo que he requerido información. El día de ayer, justamente, a nivel nacional, y continúan, porque ahora usted ya lo menciona, aunque dicen que no es oficial, pero ya todos sabemos que ahora también Colón Pico ya no se encuentra en el centro de rehabilitación donde estaba. Lamentablemente, y con mucha preocupación lo decimos, ¿quién es el principal personaje que está nombrado justamente en el plan Metástasis como quien encabezaría pues ahora aquel ataque contra quien está siendo nuestro principal representante en cuanto a la verdadera investigación y más que nada a la transparencia de la legalidad de cómo habíamos denunciado por meses, principalmente por Fernando Villavicencio, cómo estaba este cáncer en el Ecuador, estas metástasis que están incrustadas a todos los niveles. Estamos hablando de todos los niveles. Asambleísta, ¿y cree que es oportuno o ha sido pertinente que el presidente Daniel Noboa decrete el estado de excepción? Y mire usted que en vez de frenar los índices de violencia, más bien como que ha provocado que las bandas criminales, delincuenciales, desde las cárceles y en las calles, se dediquen a tomar de rehenes a policías, a guías penitenciarios y realizar actos delictivos que lamentablemente están haciendo muchísimo daño a la sociedad. Claro, actos vandálicos, querido Pedro, que lo que son es reacción a ciertamente al tema de querer tomar, tal vez, digo yo, el control. Esto quiere decir que simplemente estaban habituados a que se los mantenga y ser ellos quienes controlen el sistema judicial, el sistema político y, por supuesto, a tener todas esas, digo por lo mínimo, esos beneficios que les han sabido dar internamente. Mire, es terrible ver cómo y saber cómo se manejaban internamente y se están manejando. El tema de los centros carcelarios fue a nivel nacional, porque inclusive en mi pequeña provincia amazónica del Napo también se dio un motín y se están dando a nivel nacional. Eso quiere decir que es una realidad que ellos manejan el sistema carcelario.
Entonces, ¿dónde están las autoridades? Me habla sobre el estado de excepción. No sé si catalogar que si era necesario o no. Creo que tenemos que decir que lamentablemente tenían que hacerlo, tienen que hacerlo, porque si no, esto no hay, a pesar de que ya mismo vemos la evidencia de que no hay un verdadero control. Pero el tema aquí también es todas estas acciones que nosotros las habíamos presentado, y me refiero a nosotros como la bancada Construye, que desde el inicio nos habíamos presentado ante Asamblea Nacional y ante los ecuatorianos con aquellas reformas constitucionales, legales, para que ya inmediatamente empezamos a tener actividad y que se tome en cuenta todo este proceso que ahora sí está siendo considerado en la consulta popular. Imagínense los temas de extradición de delincuentes que estamos claros, los delitos que cometen no son solo internos, y es más, pertenecen a mafias internacionales. ¿Cómo no apoyar el tema de extradición, que ahora sí está considerado? ¿Cómo no apoyar las medidas que habíamos nosotros planteado y no ponernos en un plano en donde nos catalogaban, hasta se hacía bromas de cómo y por qué la bancada Construye, los miembros, habíamos planteado acciones que desde nuestra campaña eran importantes ponerlas al inicio de las actividades. Ahora, en esta carta ustedes que mencionaban que apoyarían la consulta popular si se incorporaban estos temas que usted acaba de mencionar, como la extradición, temas también que son importantes, la ley de extinción de dominio y también espacios para crear o impulsar o generación de empleo, exactamente. Si ya se están incorporando estos espacios, estos procesos dentro de la propuesta de consulta popular, es decir, que Construye apoyaría la consulta popular que impulsa el gobierno nacional. Pues definitivamente, Pedro, claro que sí. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes, y creo que todo el Ecuador debe ser coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que actúa. Por supuesto que sí. ¿Cómo nosotros no vamos a apoyar si se incluyen al fin aquellas soluciones que habíamos planteado desde campaña, como digo? Y más aún, mire, que se tome y que se considere el tema de la extradición, principalmente, la ley de extinción de dominio, no solamente el tema delincuencial, pero en todo caso, como está planteado, igual se lo trata, y nosotros ya lo habíamos planteado como una ruta de trabajo dentro de nuestras acciones en Asamblea Nacional y también en nuestra Comisión de Soberanía y Seguridad. Le aclaro, todo este proceso de la ley de inteligencia contra inteligencia de la misma manera. Pero sí preocupa, Pedro, le comento algo, porque el día de ayer asistí a sesión de comisión justamente por las 59 observaciones que se ha presentado de parte de Presidencia a la ley que ya se aprobó en segundo debate en cuanto a seguridad privada. Mire, yo creo que estamos en una posición en la que, en lugar de obstaculizar, debemos aportar. Creo que es necesario para nuestro país que de cualquier espacio, de cualquier sector, se apoye a todas estas acciones que van a significar procesos de seguridad. Asambleísta, y esas 59 o 58 observaciones que han presentado algunos asambleístas a la ley que ya está en segundo debate, ¿con qué intenciones son? ¿De dilatar, de frenar o de reforzar este cuerpo legal? No, Pedro, las observaciones las realiza la Presidencia, luego que ya desde segundo debate ha sido aprobado. Sí, ha sido aprobado por Asamblea Nacional, como le estoy indicando, y se nos hizo conocer ante toda la comisión, presentadas por Presidencia. Y entonces, claro, aquí el llamado, como lo estoy haciendo, es a que coadyuvemos. Estamos tratando de que a nivel de Asamblea dar viabilidad a estos procesos que se han quedado truncos, Igual va a pasar tal vez, y espero que no sea así, con la ley de inteligencia y contrainteligencia. Acabamos de aprobar el tema de las universidades de seguridad ciudadana y policía y servicios policiales. Esperemos que no tengan estas son temas fundamentales y claves. Asambleísta, otra de las propuestas que ustedes esperan que se incorpore, y de lo que ya hemos revisado, no está dentro de las segunda tandada, si cabe el término, como propuestas para las preguntas de la consulta popular. Ustedes están sugiriendo que se implementen jueces y fiscales antimafias que vivan fuera del país. ¿Esto no se podría incorporar dentro de una reforma legal o constitucional?
Bueno, pues nosotros vamos a insistir en este tema, por supuesto que sí, y las reformas que se tengan que hacer y con el trámite que tengamos que realizarlo. Justamente el día de ayer se hablaba, porque sí es cierto que existen algunas situaciones que a nivel internacional, efectivamente, por situaciones de derechos humanos mismos, no están aprobados. Pero de todas maneras tendríamos que nosotros, a través de nuestras acciones dentro de la bancada, lo digo tendríamos porque estamos por discutir, justamente el día de ayer presentamos estas reformas, mejor dicho, estas alternativas a la consulta que ya fueron tomadas y consideradas. Ahora tenemos que revisar aquellas que no, para seguirles dando ese tratamiento. Como digo, nosotros vamos a seguir intentándolo a través de nuestro espacio. Colaborar para nuestra seguridad. Trabajar en temas de seguridad para el Ecuador es nuestro objetivo. Como digo, seguimos realizando. O sea, si se lo puede por acá, por el tema de la consulta, perfecto, qué bien, y tenemos que apoyarlo, pues, y ahora tenemos que también enfocarnos en las reformas que ya hemos planteado al Código Orgánico Integral Penal también, Pedro. Y eso vamos a seguir trabajándolo en la Asamblea. Es decir, que este tema sí se lo puede incorporar en el COIT, esta reforma que usted sugiere. En el COIP no directamente, porque recuerde que se requiere... Es una reforma constitucional directamente. Ya. Exactamente. ¿Y cómo será la mecánica? ¿Es similar a los jueces fiscales sin rostro? Lo que siempre se ha venido debatiendo. Exactamente. Lo que siempre se ha querido y se ha tratado de realizar, porque sí se necesitan garantías. Estamos claros que aquí hay dos situaciones en el sistema judicial y hay que considerarlo también. No solamente es que la corrupción está incrustado, sino también aquellos sistemas de atemorización a quienes son funcionarios, y peor aún, ¿no? En la peligrosidad que tienen al realizar acciones valientes en contra de estas actividades ilegales y delincuenciales. Mire lo que está pasando con la señora fiscal general. Lo denuncia, se detiene a quien es el principal cabecilla, que al parecer es quien dirigiría el atentado contra su vida y contra su familia. Y lamentablemente ahora, sé que la noticia está en desarrollo, pero a nivel nacional ya sabemos que Pico ya se ha fugado de la cárcel. Y nuevamente el SNAI y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior están en silencio, no descartan ni tampoco aceptan que efectivamente se ha fugado este PPL, que es altamente peligroso. Definitivamente. Y que mire cómo tiene un historial de delitos a su haber que sinceramente preocupan, que justamente él estaba cumpliéndolos fuera de cárcel con un sistema de medida alternativa. Es por eso tan importante también las reformas que estamos presentando al Código Orgánico Integral Penal en el tema de endurecimiento de pena. Personalmente tengo un proyecto de reformas justamente en temas y delitos, no solamente en el ámbito penal de delitos comunes, sino aquellos también que se cometen contra el medio ambiente, la naturaleza, que se requiere también de revisión y reformas. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida y apreciada asambleísta Sandra Rueda, por su comparecencia, por compartir novedades e informaciones aquí en Noticias Solomar. Y la preocupación de los ecuatorianos es qué resultados obtendremos con el estado de excepción si en los estados de excepción anteriores no hubo mayores resultados positivos para el país. En todo caso, esperemos que se combata o que se minimice estos actos de violencia que están preocupando y aterrorizando mucho más a los ecuatorianos. A nuestra cortísima pausa publicitaria ya volvemos con más detalles, más noticias, más información en Noticias Solomar.